tenemos un título para esta noche y ese título es ¿cuál es mi llamado? Es una pregunta que muchos de nosotros nos la hemos hecho en algún momento y está dentro de la cantidad de preguntas que como seres humanos nos hacemos, ¿no? Y bueno, como joven me hacía las preguntas, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? ¿Dónde estudiar? ¿Qué trabajo debo hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Con quién me debería casar? ¿Debo seguir trabajando en esta empresa? ¿Debería continuar relacionándome con estas personas? Entre otras. Yo estoy seguro que se han hecho estas preguntas algunos de ustedes. Y podríamos hablar esta noche de llamados como estamos hablando como iglesia, ¿no? De enseñar, predicar, evangelizar, de repente servir con los niños, con los jóvenes, compartir con personas nuevas, algo relacionado a los dones que nosotros tenemos, porque todos tenemos dones en este lugar. No hay una sola persona que esté sentada en este lugar, no hay ningún solo ser humano que no tenga dones, que el Señor lo haya dotado de algún don. Dice en 1 de Pedro 4, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la palabra nos dice que todos tenemos dones, eso es innegable. Pero esta noche yo quisiera hablar de algo que involucra a todo creyente, a lo que todos hemos sido llamados. Hace varios años yo conocí a un joven que sentía que él tenía el llamado de ser pastor de una iglesia, ¿no? Tuvo eso en mente durante su juventud y yo vi que su orgullo no permitió que Dios pueda tratar diferentes áreas de su vida y con el correr de los años, del tiempo, este llamado que él pensaba que tenía, bueno, no sé si lo tenía o no, pero al fin de cuentas no se llegó a dar. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que esta noche que hay un llamado general para todos los que somos creyentes. Para todo creyente hay un llamado. Muy aparte, y esto quiero que quede claro, muy aparte del ministerio en el que podamos desenvolvernos, en el que podamos servir. Porque como este joven, ¿no? Pensó que como tenía un llamado para ser pastor, estaba esperando quizás que se le nombre como pastor. Y a veces nos queremos saltar todo el proceso. Y es lo que pasa hoy en día con la sociedad. Por eso la tecnología nos hace cada vez más fácil las cosas, ¿no? Y nos queremos a veces saltar los procesos, saltar la preparación. Todo lo que involucre esfuerzo nos cansa. Y hace un tiempo también, conversaba con otro joven, un joven como yo en ese tiempo, y me dijo, Jensen, yo tengo el llamado, y me sorprendió porque un poco hablador para decírmelo, ¿no? En ese momento, pero me dijo, Jensen, yo tengo el llamado para ser líder de jóvenes. Y en ese momento esa persona no congregaba en una iglesia, y yo en mi mente decía, sinceramente pensaba, ¿a quién va a liderar? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Y bueno, ha pasado el tiempo y hasta el día de hoy su llamado, el llamado que él pensaba, que no sé si será o llamado o no, pero no hay llamado, no está cumpliéndolo porque no congrega en una iglesia, no asiste. Y les hago un ejemplo práctico, ¿no? Si imagínense que yo soy un cirujano, un médico cirujano, y un día, mi primer día de clase, o si quieres llamarlo de especialidad, de buenas a primeras me pongan en un quirófano para hacer un trasplante de riñón. No sabría qué hacer. Puedo cometer una negligencia y eso sería algo muy grave, ¿no? Ninguno de nosotros haría algo así.
Y eso mismo pasa hoy con los jóvenes, con los cristianos en general. Queremos cumplir el llamado que tenemos, olvidando la preparación previa que existe. Si tú consideras esta noche que tú tienes un llamado, no sé si sabías, pero hay una preparación para ese llamado. Es que sinceramente la gran mayoría queremos el reconocimiento, los logros, queremos que se nos nombre. Y eso es orgullo, que un poco, mucho, todos tenemos. Si tú quieres servir al Señor, ten por seguro que vas a pasar por esa preparación. Imagínense un soldado que tiene que cumplir una misión. Tiene una preparación previa, física, mental, psicológica, emocionalmente. Él estudia muy bien al enemigo, estudia las estrategias, etc. Yo les cuento, en el año 2003, yo estaba en los Estados Unidos, tenía 17 años y yo no era creyente, así que asistía a una iglesia tradicional, por alguna razón me llevó mi mamá, y estaban reclutando personas jóvenes para ir a la guerra de Irak. Y te dan un folleto, ¿no? Y y yo sí calificado, ¿no? Porque no querían casi nada, ni siquiera que seas un estatus legal, solo querían que vayas al frente de la batalla. Y yo hablé con mi mamá y le dije, quizás, mamá, yo podría ir, ¿no? Porque me ofrecen el estatus legal, la residencia. Y me dijo, no, mi tía me dijo, no, van a mandarte adelante porque para eso te están convocando, para morir. Pero en este folleto había la preparación, que era como 4 meses, donde te explicaban más o menos en qué consistía. Entonces, un ejército bien organizado, que apunta a ganar batallas, va a preparar a sus soldados. Y si nosotros queremos enrolarnos en el ejército del Señor, ser un soldado de Cristo, como dice la palabra, y asumimos ese riesgo de ser vituperados o inclusive dar nuestra vida, como en algún momento lo han hecho tantos mártires de la fe, sepamos que hay una preparación. El Señor no te va a mandar así nomás, pero hay que pasar esa preparación. David es un ejemplo de un llamado. Fue elegido por Dios para ser el rey de Israel, a pesar de que sabemos que el profeta Samuel no vio en él cosa que él pueda sorprenderse, ¿no? Atributos físicos que él esperaba ver en un rey, en un monarca. Sin embargo, sabemos que el Señor, ¿qué cosa mira? Mira el corazón. ¿Nosotros qué miramos? Apariencias. A ese punto es un bonito estándar que podamos llegar. Podamos no ver las apariencias, sino que el Señor nos dé el discernimiento para poder ver el corazón, para poder saber elegir según la voluntad de Dios. Y así fue como David fue llamado a ser rey. Y la fidelidad interna de David lo acreditó para el trono de una manera en que la incredulidad de Saúl no pudo hacerlo. Pero, hermanos, pasaron muchos años entre el llamado de David y su ascenso al trono. O sea, quiere decir que hubo una preparación y esto creó una oportunidad para que David se pueda preparar para ese llamado que Dios había depositado en la vida de David. Fue pastor de ovejas y ustedes podrán decir qué se puede aprender como pastor de ovejas para ser rey. Pero de todas maneras hubo un sentido de responsabilidad, cuidado, habilidades básicas necesarias para guiar y proteger un rebaño. También en ese proceso él aprendió a confiar en el Señor. Imagínense tener esa valentía de poderse enfrentar a Goliat. Solo el Señor pudo darle esa valentía. Él estuvo en ese campo de batalla y estaba siendo preparado por el Señor para ese llamado que tenía, que era ser rey de Israel. Como músico también de la corte,
David se familiarizó íntimamente con el comportamiento, podríamos llamarlo de alguna manera errático de Saúl y el manejo de los asuntos del Estado israelita. Y probablemente David perfeccionó su arte como poeta de Israel y autor principal de muchos salmos. La preparación de David se desarrolló integralmente a lo largo de su vida, por lo que podemos decir con seguridad que este joven David, pastor de ovejas, estaba siguiendo fielmente ese llamado que el Señor había puesto en él. Y sabemos muy bien que él no fue rey de la noche a la mañana. Mientras tanto, ¿qué cosa demostró al Señor? Fidelidad, lealtad. Está bien, está bonito, lo llamaron a ser rey, pero hubo un proceso para David. Muchos recordamos a Esther también. Tuvo un llamado, era una joven judía que fue colocada en un tiempo de gran incertidumbre cuando el pueblo de Dios fue diseminado en provincias paganas y regresaban del exilio. Es la última mujer de la que se habla en el Antiguo Testamento. Y Esther respondió a la oportunidad de ascender a los niveles más altos del imperio persa. Ella tuvo la oportunidad de unirse a ese círculo íntimo del rey por su belleza, por su inteligencia. Sin embargo, hay algo muy peculiar en el llamado de Esther, que no fue hasta la aparición de Amán. Muchos recordamos ese plan de Amán de exterminar a todos esos refugiados de Judea. Pero su primo Mardoqueo le dijo, ¿no? Para este momento has llegado. O sea, ha sido preparada Esther durante todo este tiempo para liberar al pueblo de Dios. Todos los que estamos acá tenemos dones que podemos usarlos para el Señor. Quizás hoy tú tienes un don que no lo estás usando para Dios, lo estás usando para otra cosa. Pero podemos usarlos para el Señor. Y para poder usarlo de manera efectiva, estamos llamados, hermanos, a vivir vidas en obediencia a su palabra. Porque algo muy claro yo te puedo decir esta noche, a Daniel le puedo decir, ¿no? Que no se va a molestar conmigo porque lo estoy nombrando. Daniel, tú tienes el llamado para tal cosa, ¿no? Pero ese don que tiene él de repente de poder evangelizar o de compartir con las personas nuevas, ese don no le va a dar la salvación. Ese don no le va a hacer estar bien con Dios. Ese don no le va a quitar el pecado que él tiene, no lo va a limpiar. No lo va a poder salvar. Vemos el caso de Sansón en la Biblia. Él, desde el nacimiento, llamado a ser nazareo, separado, consagrado. ¿Qué quiere decir? Que él iba a tener que cumplir ciertos lineamientos para poder cumplir ese voto. En número 6 se especifica lo que es el voto nazareo. No debían beber alcohol, no debían cortarse el cabello, ni tocar un cuerpo muerto. ¿Qué hizo Sansón? Durante su vida violó esas tres cosas. Él tocó un cuerpo muerto en Jueces 14, lo podemos leer. Él bebió en una boda, eso también está en Jueces 14. Y él permitió que su cabeza fuera rasurada en Jueces 16. Hermanos, a Sansón no le importó el voto, no le importó nada. Él no vivió una vida separada para Dios. Todo lo contrario, fue motivado pues por sus deseos carnales, sus pasiones ilícitas, sin refreno, particularmente con las mujeres paganas. Consagrado a Dios, con un voto especial. Este separado eligió con quién casarse. No tomó en cuenta a sus padres. Sus padres dijeron, no hay una por acá que tú... No, papá, yo he elegido esta. Hoy no, mamá, como le habían dicho en ese momento.
Los padres se oponían a que él escoja una mujer fuera de esa comunidad del pacto. Sansón tuvo un contacto con un cadáver, con ese león muerto, para poder sacar ese panal de miel. Y iba contra la ley del nazareato. Dice en número 6:6, mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver. Finalmente, muchos sabemos la historia, Sansón se enamoró de Dalila. Una vez más, el enamoradizo de Sansón, haciendo caso omiso a sus padres. Y cuántas cosas más, ¿no?, que no muestra la palabra. Dalila lo engañó, él fue capturado, su cabellera fue cortada. La constante desobediencia de Sansón llegó a su fin. Y así es, tarde o temprano, nuestra desobediencia a Dios, porque todos somos desobedientes de alguna otra manera, trae sus consecuencias. Todo tiene consecuencias buenas o malas. Y llegó a su fin su desobediencia. Él había crecido confiado en que su fuerza lo iba a librar de todo, hasta el punto de sentir que podía despreciar cualquier ley. Parecía que finalmente había llegado al punto de pensar que no necesitaba a Dios. Por eso dice la palabra que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos. Vemos una vida que pasó de la fortaleza a la debilidad, con un llamado. Tenía un llamado, la palabra lo muestra claramente, pero él rompió las reglas de su compromiso. Tuvo amistades que lo desviaron. Pensó, como algunos de nosotros en algún momento, ¿con quién me casaré? Y se casó con alguien que no era de su pueblo, porque dice la palabra, vio a la joven y le agradó a sus ojos. Esto lo podríamos traducir que ella se veía bien para él. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que su interés era superficial. Sansón era totalmente carnal. Pensó que, y a veces pensamos nosotros también que con la vida que tenemos no pasa nada, así vamos a estar y va a seguir el tiempo y no. Lo mismo pensó Sansón, pensó que podía vivir de forma desordenada y llegó a servir de entretenimiento para los filisteos. Pero así como Sansón tuvo un llamado, esta noche nosotros, tengas la edad que tengas, seas el mayor en este lugar o el menor, sea la primera vez que hayas venido o ya vienes mucho tiempo, nosotros tenemos un llamado. Pero para que se cumpla ese llamado, hay un precio que pagar, hay una preparación por la cual tenemos que pasar. Y Sansón no quiso pagar el precio. Y en un acto final de fe en la inmensa misericordia de Dios, pero ya pues también todo lo que había perdido en ese tiempo, ¿no? Toda la desgracia de la vida, de verdad, un desastre, la vida de Sansón. Pero al final en su inmensa misericordia, el Señor respondió al llamado de Sansón. Y él clama a Dios para ser un instrumento mediante el cual él pueda hacer la voluntad de Dios y destruir a los enemigos de Dios. Y Dios oye su oración. Pero la vida consagrada, separada, para lo que él fue llamado, no la tuvo. Ustedes, ¿qué eligen esta noche? Tener un llamado, durante ese llamado hacer lo que a ustedes bien les parece y llegar al final y clamar a Dios y Dios responder. Y bueno, eso fue por la inmensa misericordia de Dios en ese momento que respondió. O responder al llamado de manera consciente, reconociendo que Dios es un Dios justo. ¿Qué eligen ustedes esta noche? Les hago así una pregunta que no la tenía yo escrita. ¿Pasar por el proceso o saltarse el proceso y ver si al final Dios responde su oración? Yo decido pagar el precio.
podemos decir que una vida consagrada está llamada a entregarse por completo. Porque los requisitos que le pedían para el nazareato de Sansón eran tres, pero requería pues un esfuerzo, había un esfuerzo de por medio. Y yo quería simplificarlo en 2 versículos de la palabra. 2 versículos que nos dicen que nosotros tenemos que entregarnos por completo. En Romanos 12:1 o 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y bueno, Pablo inicia este capítulo 2 en Romanos con si ustedes tienen su Biblia, la Reina Valera, la versión 960, dice deberes cristianos. Y este es el primer versículo del capítulo 12 de los deberes cristianos. Pablo está animando, está exhortando a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo. Y traducido a un lenguaje actual, es una entrega total al Señor, continua. Le está escribiendo al común denominador de los cristianos, al cristiano promedio le está diciendo, tienes que entregarte por completo. Como un sacrificio vivo, dice. La raíz griega para vivo, que aquí sugiere toda la vida. O sea, para toda la vida tienes que entregarte al Señor. No que un mesecito y de ahí ya entro a tal lugar o mientras esté en mi estancia en Lima, no sé. Toda la vida. Pablo está hablando de un compromiso obligatorio. Pablo lo menciona, hermanos, y algo, es muy interesante la palabra de Dios. Yo quiero que me presten atención porque él dice que esto es algo racional. ¿Qué entienden ustedes por racional? Es algo lógico, algo natural, que es algo normal. Como les decía, este versículo es para el cristiano promedio, para aquella persona que se decide por buscar a Dios. Para ese seguidor de Cristo está este versículo. Entonces, como consecuencia, deberían estar pues todos entregados por completo. Pero la realidad ¿qué es? Que es muy poco común los que se han presentado su cuerpo como un sacrificio vivo. Muchos de nosotros aún no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, aún no entendemos el sacrificio de la cruz. Porque este capítulo 12 empieza luego de que del 1 al 11 ha habido una explicación de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces Pablo le dice, pues por todo lo que ha hecho Cristo, ahora tú como un sacrificio vivo entrégate a Cristo, porque no tienes nada más, pues. Imagínense, me ponen a mí acá sin mi billetera, ¿qué me sacan? Nada, no tengo nada que darle al Señor. ¿Qué tengo para darle? Mi cuerpo común, mi mente, mis planes, mis sueños. Señor, te lo entrego. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no tenemos nada que darle a Cristo. ¿Cómo podríamos pagar el sacrificio que Él hizo en la cruz? No hay forma. Pero tenemos que entender ese sacrificio. ¿Lo entienden? ¿Entiende que Él murió en la cruz por sus pecados para que ustedes puedan acceder a Él directamente, para que Él pueda poner gozo en sus corazones? Quizás esta noche tú estás agobiado, entristecido, malhumorado, lo que sea, todo lo que sea malo. Dios puede cambiarlo en bueno. ¿Qué necesita Él? Una entrega por completo. No importa la edad que tengas. Pero se da lo contrario, lo que habla Pablo, ¿no? Porque el cristiano promedio hoy en día es el que no ha entregado su vida por completo al Señor. ¿Cuántos podemos decir esta noche que hemos entregado nuestra vida por completo a Cristo? Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestro tiempo, nuestras dudas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que todo se lo hemos entregado al Señor? Todas nuestras facultades. Todos los cristianos estamos llamados, hermanos, a entregarnos por completo a Cristo. Eso debería ser lo normal, eso es lo racional, como dice Pablo. Y ese es el inicio de la preparación. Ahí comienza la preparación. Ya el llamado viene seguramente luego, no sé, pero ahí comienza.
la preparación. Quería nombrar a David Livingstone, no sé si algunos lo conocen. Él fue un misionero en África, nació en Escocia, y en los años 1867 él empezó a evangelizar África. Él tuvo un deseo vivo por ir a todas las personas en África, pero durante este tiempo que él estuvo en África, sufrió robos, leía algo de su biografía, fue atacado casi de muerte por un león, le picaron estas moscas tsetse que les da una enfermedad del sueño. Dice también que estuvo más de 27 veces postrado en cama por fiebres, pero pronto recobraba sus fuerzas y continuaba explorando el continente africano. Y él dice algo muy importante, y lo voy a leer. Por mi parte, dice, nunca ceso de regocijarme porque Dios me haya designado para tal oficio, para ir a África. El pueblo habla del sacrificio que yo he hecho en pasarme gran parte de mi vida en África. ¿Es sacrificio pagar una pequeña parte de la deuda? Deuda que nunca podremos liquidar y que debemos a nuestro Dios. ¿Es sacrificio aquello que trae la recompensa de la salud, porque era médico, el conocimiento de practicar el bien, la paz del espíritu y la viva esperanza de un glorioso destino en la presencia de Dios? No hay tal cosa, y lo digo con énfasis, no es sacrificio. Nunca hice un sacrificio. No debemos hablar de sacrificio, sobre todo si recordamos el gran sacrificio que hizo aquel que descendió del trono de su Padre, de allá de las alturas, para entregarse por nosotros. David entendía perfectamente acerca de la consagración. Él sabía lo que Dios había hecho por él. David se entregó a Dios. Nuestra consagración a Dios es el precio que nosotros deberíamos pagar. Y una persona que se entrega a Cristo, porque podemos decir, yo me he entregado a Cristo, yo lo he hecho, no se queda sentada. Una persona que se entrega a Cristo tiene que hacer algo. Es para servirle a Dios de alguna otra manera. Hay tantas formas. Eso es lo racional. Eso es lo normal. Luego sigue el versículo 2, hablamos del versículo 1, que era que nos entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que era lo normal, ¿no? Y luego dice, en el versículo 2, y esto va de la mano con la consagración, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, cuando uno se ha entregado por completo, ¿qué nos dice la palabra? Cuando uno se ha entregado por completo, no debemos conformarnos al mundo. No debemos dejarnos moldear por la presión de este mundo. Como Sansón vivió pues influenciado hasta decir basta por sus amistades, sus novias, su esposa, los amigos. Y ya vimos lo que pasó. ¿Qué pasa cuando tenemos malas influencias? Bueno, eso lo responde cualquiera, ¿no? Pero a veces tenemos la mala influencia al costado y no sabemos qué hacer, si irnos o quedarnos o irnos, y como somos débiles, nos quedamos. Sabemos muy bien, muchos, la teoría, pero la práctica. Este versículo también menciona que necesitamos, dice la Biblia, porque dice para entender su voluntad, ¿no? ¿Y dónde está su voluntad? Para que comprobéis su voluntad está en la palabra de Dios. Aquí está su voluntad, para renovar nuestro entendimiento. Si no hay palabra de Dios, chicos, hermanos, sinceramente, no somos nada, como dice Sebastián, y ya somos víctimas del mundo en que vivimos. Si tú no estás alimentado de esto, tarde o temprano, cualquier estrategia que tú tengas, ¿no? Que yo hago así y ya salgo de esto, como un pescadito cuando pones una buena carnada. Necesitamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de la palabra renueva nuestro entendimiento, nos cambia
y si nos estamos constantemente renovando por la Biblia, estaremos realmente, no nos vamos a conformar con todo lo que hay, lo que hoy en el mundo, lo que hoy el mundo ofrece, porque no es poco lo que ofrece, ¿no? Sinceramente, el no buscar a Dios te hace presa fácil de todo lo que a Dios le desagrada. Pero en cambio, si nos llenamos de la palabra de Dios, seremos purificados de cualquier contaminación, de toda contaminación, de todo pecado de forma continua, porque la contaminación se da constantemente. O solo yo salgo a la calle, o solo yo me levanto en el día y el enemigo está como león rugiente. Creo que todos en este lugar podemos reconocer que somos tentados, que no la tenemos fácil, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y les quería contar como testimonio que yo pasé por una situación así también, ¿no? En un momento de mi vida yo entregué mi vida al Señor, o sea, si lo digo con sinceridad, con un poco de miedo, porque ya iba a abrir mi boca y iba a tener que cumplir, ¿no? Le dije, Señor, yo te entrego mi vida, haz lo que tú creas conveniente, acepto tu voluntad. Y ya, pues ya hablé, ya no había marcha atrás, ya. Lo hacía en obediencia. Nadie en esta vida me ha pagado mejor que el Señor. Yo creo que si hasta el día de hoy no has recibido una, ¿cómo decir? El Señor no te ha mostrado su gloria, es porque quizás no le has entregado tu vida por completo. Y luego de entregar mi vida, yo empecé a leer la palabra también. Empecé a seguir un plan de lectura y muchas cosas en mi vida cambiaron. Empecé a entender a profundidad los planes de Dios. Empecé a discernir lo que Él quería que yo deje y lo que Él quería que yo me aparte. Y hasta el día de hoy sigo leyendo. Y hasta el día de hoy el Señor me sigue hablando. Y nuestra pastora Juanita hasta el día de hoy sigue leyendo y hasta el día de hoy el Señor le sigue hablando. Entonces, no hay un cristiano crecido o menos crecido que deje de leer la palabra. Todos necesitamos leer la palabra, ya sea en tu celular, donde tú quieras. Necesitamos la palabra de Dios luego de que nosotros nos entregamos por completo. Porque he conocido personas que han leído la Biblia y no ha habido un cambio en su vida. Muchas personas pueden leer la Biblia y no cambiar. No dejan el Espíritu Santo actuar. Entonces, cuando uno se decide en entregarse por completo, seguido de esto viene que nos llenamos de la palabra para esa purificación, esa renovación de nuestro entendimiento. Y quiero que me entiendan bien esto. No sé si lo llegan a captar. Renueva nuestro entendimiento. Quiere decir que lo que estaba percudido, sucio, era un desastre en nuestras mentes, el Señor lo saca y es como una diálisis. No sé si algunos conocen la diálisis. Te sacan sangre, la limpian y la vuelven a poner. Eso hace el Señor con su palabra. Nos transforma, nos cambia. Si te contaminaste, te limpia. Eso hace el Señor con su palabra. Pero previo a eso, debe haber una entrega por completo. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo. Sinceramente, esa es la verdad. Y como yo creo que no les gusta perder su tiempo, hoy decídanse por el Señor a los que no se han decidido. Hoy entréguense por completo. No hay nada que perder. Hay bastante que ganar. Estamos desperdiciando nuestros días, divagando con nuestras amistades, con esas malas influencias. Estamos como Sansón. Y en algún momento quizás, no quiero ser profético, pero de repente dicen, ¿con quién me casaré? Y escogen según su vista. Y ahí sí va a haber un gran problema, chicos. No se los deseo a nadie. No es que yo me haya casado con alguien que no es creyente, mi esposa la conocí en la iglesia, pero he podido ver testimonios de personas que eligieron según lo que ellos pensaron y ha sido un desastre. ¿Qué deciden ustedes esta noche? No importa si has venido por primera vez, 20, 30 años, si ya estás casado, no te estoy diciendo que te vuelvas a casar, te estoy diciendo que te entregues a Cristo
por completo. Ese es el primer paso. Eso es lo normal, lo racional, lo que debería ser todo cristiano, dice Pablo. Su palabra está a nuestro alcance, porque me puedes decir, no, que yo no puedo leer. Mira lo que dice en Deuteronomio 30, del 11 al 14, y quisiera llamar ya a los hermanos de la alabanza. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice, miren chicos, hermanos, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está al otro lado del mar para que digas, ¿dónde está la palabra? Para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír? A fin de que lo cumplamos. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? No para que la guardes en tu cuarto, no para que digas, te pregunten en la calle, ¿tú tienes Biblia? Sí, la tengo en mi casa. No para que la tengas escondida, sino para que la cumplas. El Señor nos ha regalado su palabra, ¿para qué? Para cumplirla, para ponerla por obra. No hay excusa, está cerca de nosotros. Y podría terminar esta prédica diciendo, sí, Álvaro, sí, Pamela, sí, Isabela, sí vas a cumplir tu llamado. Sí lo vas a cumplir sin pagar un precio. ¿Y saben qué sería eso? Mentirles, engañarlos. Y yo, si me he parado acá, no es para contarles una fábula, no es para engañarlos, es para darles la palabra que el Señor me ha dado a mí primero. Y el Señor quiere decirnos que hay un precio que pagar. Si tú estás decidido por seguir al Señor, hay un precio que pagar. No es fácil, pero hay gran retribución. No hay otra manera, no existe otro camino. Tiene que haber una preparación previa. La vida de Sansón es un claro ejemplo de que sus caminos lo llevaron a desperdiciar su vida. Él decidió como bien le parecía. ¿Y cómo fue su desenlace? Triste. Yo comencé esta palabra hablando de que todos tenemos un llamado. Quizás al día de hoy no lo conoces, no sabes cuál es tu llamado, ni idea. O quizás sí sabes cuál es tu llamado. No lo sé. El punto de la palabra esta noche es que así como David y Esther, que los he mencionado, tuvieron un llamado, pero previo a eso hubo una preparación. Esa preparación consiste en 2 puntos para los que llegaron tarde. Esa preparación consiste en 2 puntos que están en los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. Primer punto, ¿cuál es? Entregarse por completo. Eso es lo normal que debería ser un cristiano. Por eso tiene como título el capítulo 12, deberes cristianos. Consagrarse. Y segundo, que podamos ser purificados por su palabra, que hay una diálisis en nosotros que nos quite todo lo podrido que podamos tener, porque hemos andado mucho tiempo sin buscar a Dios y diariamente también nos vamos contaminando, y podamos ser renovados por su palabra. No saben la dicha que puede sentir una persona cuando es renovado por la palabra de Dios. Que la Biblia sea nuestro alimento diario para que nuestra mente pueda ser renovada. Y dice su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? No hay otra cosa. ¿Con qué? Con guardar su palabra. Solo así el Señor va a poderte usar de manera efectiva y comprobaremos su agradable y perfecta voluntad. Yo los invito a ponerse de pie esta noche. Vamos a cantar una canción.